La carretera maldita de Oaxaca. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto. La lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia que hacía que los faros del coche parecieran dos fantasmas danzando en la neblina. La carretera federal 175, que serpenteaba entre las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca, estaba desierta. Demasiado desierta para ser normal, incluso a las 2 de la madrugada. Mi hermano mayor, Adrián, iba al volante. Era un hombre tranquilo, de esos que no se alteran ni cuando se les revienta una llanta en plena autopista. Pero esa noche, sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. No deberíamos haber salido a esta hora, murmuró, como si hablara consigo mismo. Pero es una emergencia, le recordé, ajustando el cinturón. Nuestra hermana menor, Lucero, estaba internada en un hospital de Tuxtepec. Había tenido una crisis nerviosa, algo relacionado con su depresión. Los médicos no daban muchos detalles, pero su voz al teléfono había sido suficiente para que Adrián y yo saliéramos disparados desde Puebla sin pensarlo 2 veces. El camino era traicionero. Curvas cerradas, barrancos profundos y, cada tanto, cruces de madera clavadas en la tierra, recordatorios silenciosos de accidentes pasados. La lluvia empeoraba, y el viento aullaba como un animal herido. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio, pensé que era un animal. Algo pequeño, oscuro, moviéndose en diagonal hacia nosotros. Pero no. Era un niño. Un niño descalzo, con ropa raída, corriendo hacia el coche como si su vida dependiera de ello. ¡Mierda! Adrián giró el volante bruscamente, haciendo que las llantas patinaran sobre el asfalto mojado. El coche se desvió hacia el acotamiento, deteniéndose a solo centímetros de un precipicio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho. ¿Lo viste?, pregunté, sin aliento. Adrián asintió, mirando por el retrovisor. No había rastro del niño. Bajamos del coche, iluminando la carretera con nuestras linternas. La lluvia nos empapó en segundos. «Hola. ¿Estás ahí?», grité, pero solo el eco de la montaña respondió. No había huellas. Nada. Como si el niño se hubiera esfumado en el aire. Regresamos al coche, empapados y confundidos. Adrián encendió el motor con manos temblorosas. «No digas nada», susurró. «Solo sigamos». Pero el camino se volvió más oscuro, más opresivo. Los árboles parecían inclinarse sobre nosotros, sus ramas arañando el techo del coche como dedos esqueléticos. Y entonces, apareció ella. Una mujer. Alta, demasiado alta, vestida con un vestido negro que le llegaba hasta los tobillos. Pero no caminaba, flotaba. Sus pies no tocaban el suelo. Su cabello, largo y enmarañado, ocultaba su rostro, excepto por una sonrisa. Una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes. «Adrián», musité, congelándome en el asiento. Él no respondió. Solo aceleró. La mujer levantó un brazo, señalando algo más adelante. Un destello de luz iluminó la carretera, revelando una figura encorvada en medio del camino. Era un anciano. «No pares», ordené, pero Adrián ya estaba frenando. El viejo se acercó lentamente, arrastrando los pies. Su piel estaba gris, como la ceniza, y sus ojos. Dios, sus ojos eran completamente negros. «¿Necesitan ayuda?», preguntó, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Adrián bajó un poco la ventanilla. «No, señor. Solo pasamos por aquí». El anciano se rió, un sonido que me heló la sangre. «Tengan cuidado», susurró. «Ellos ya los vieron». Antes de que pudiéramos preguntar quiénes eran ellos, el viejo se desvaneció. Literalmente. Como si nunca hubiera estado allí. El resto del viaje fue una pesadilla. Voces susurrando desde la oscuridad, sombras moviéndose entre los árboles, luces que aparecían y desaparecían en el abismo. Cuando finalmente llegamos al hospital, el sol ya comenzaba a asomarse. Lucero estaba dormida, pálida pero estable. «¿Qué les pasó?», preguntó la enfermera al ver nuestras caras demacradas. Adrián y yo nos miramos. «La carretera», dijo él finalmente. Algo en la carretera nos siguió. Y hasta el día de hoy, juraría que,
Cuando salimos del hospital, una figura alta y oscura nos observaba desde la distancia, sonriendo. ¿Te atreverías a viajar de noche por las carreteras de Oaxaca? ¿Gritando de terror? Si te gustó esta historia, no olvides compartirla y suscribirte para más relatos de terror basados en leyendas mexicanas. La carretera de las sombras, el camino que nunca olvidaré. El rugido del motor de la camioneta de Raúl rompía el silencio de la carretera desierta. La carretera Federal 40, conocida entre los lugareños como el Camino de las Ánimas, serpenteaba entre las montañas de Zacatecas como una cicatriz negra bajo la luna menguante. Las luces amarillentas de los faros apenas iluminaban el asfalto agrietado, y el viento aullaba entre los nopales y los mezquites, arrastrando consigo un frío que se colaba por las rendijas de las puertas. Raúl, un fotógrafo de 32 años, apretó el volante con manos sudorosas. No era la primera vez que recorría esta ruta, pero algo en el aire esa noche le erizaba la piel. El olor a tierra mojada y metal oxidado se mezclaba con el aroma del café que llevaba en el termo, ahora frío. Su tío Ezequiel, un viejo camionero retirado, le había advertido: nunca pares en la curva del kilómetro 87. Ahí no es el viento lo que susurra. Raúl siempre había creído que eran supersticiones de gente mayor, pero ahora, con cada sombra que se movía entre los matorrales, sentía que algo lo observaba. El reloj del tablero marcaba las 2:17 de la mañana cuando el primer escalofrío le recorrió la espalda. Los árboles, retorcidos como garras, parecían inclinarse hacia la carretera, y las siluetas de las rocas adoptaban formas humanoides en su visión periférica. El motor tosió. Una falla mecánica, quizás. Raúl maldijo en voz baja mientras reducía la velocidad. No había señal en el celular, ni un solo vehículo a la vista. A lo lejos, una luz tenue titilaba. ¿Una gasolinera? Se acercó con cautela. El letrero descascarado rezaba: Refugio La Cruz, servicio las 24 horas, pero las bombas de gasolina estaban cubiertas de telarañas y el edificio, una estructura de adobe medio derruida, parecía abandonado desde hacía décadas. Aún así, una lámpara de aceite colgada en la entrada oscilaba suavemente, como si alguien acabara de encenderla. Raúl bajó la ventanilla. El aire olía a ceniza y carne podrida. «Hola», llamó, su voz resonando en el vacío. Nadie respondió. Fue entonces cuando lo vio. En el reflejo del espejo retrovisor, una figura alta y demacrada se erguía justo detrás de su asiento. Vestía un traje negro, ajado por el tiempo, y su rostro. Dios, su rostro no tenía ojos, solo dos cavidades negras que goteaban un líquido espeso. Raúl gritó y giró la cabeza. No había nadie. Pero en el cristal empañado, alguien había escrito con un dedo: «No sigas». Con el corazón a punto de estallar, Raúl pisó el acelerador. La camioneta avanzó unos metros antes de que el motor muriera por completo. Las luces se apagaron, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. El silencio era peor que cualquier sonido. Ni grillos, ni lechuzas, ni el roce de las hojas. Solo su propia respiración, entrecortada. Entonces, un golpe seco en el techo. 1, 2, 3. Algo se arrastraba sobre el vehículo. Raúl contuvo el aliento. Los segundos se convirtieron en horas. De pronto, un susurro heló su oído derecho. ¿Me llevas? Era la voz de un niño, pero distorsionada, como si saliera de un pozo profundo. Sin pensarlo, encendió la linterna de su celular y apuntó hacia el asiento trasero. Allí estaba. Un niño pequeño, vestido con un pijama de cuadros, sentado tranquilamente. Su piel era de un blanco cadavérico, y su sonrisa, demasiado grande, demasiado llena de dientes afilados. «Papá dice que juegues con nosotros», murmuró el niño, señalando hacia afuera. Raúl siguió su mirada. Decenas de figuras se alineaban a los costados de la carretera, inmóviles, observando. Con un jadeo, Raúl forcejeó con la llave hasta que el motor rugió de nuevo. Pisó el acelerador a fondo, sin importarle las curvas cerradas. Las sombras corrían junto a la camioneta, alargando sus brazos como si intentaran alcanzarlo.
De pronto, un auto fantasma apareció frente a él, venía en sentido contrario, sin luces. Raúl giró el volante bruscamente, perdiendo el control. La camioneta derrapó, cayendo en un barranco. El impacto lo dejó aturdido. Sangre caliente le resbalaba por la frente. Entre el humo y el polvo, distinguió una silueta acercándose. Era un hombre con un sombrero de charro, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de piel curtida. «No debiste venir, muchacho», dijo con una voz que no era humana. «Esta carretera se alimenta de los que no escuchan». Antes de que Raúl pudiera reaccionar, la figura alzó un machete oxidado. El último sonido que escuchó fue su propio grito. Al amanecer, unos campesinos encontraron la camioneta abandonada, el motor aún encendido. No había rastro de Raúl, solo huellas de pies descalzos que se adentraban en el desierto y manos pequeñas marcadas en el parabrisas. Desde entonces, los viajeros que pasan por la carretera 40 juran que, si frenan en la curva del kilómetro 87, escucharán una voz infantil susurrando: ¿me llevas? Y si miran por el retrovisor, verán a Raúl, ahora una más de las sombras, con los ojos vacíos y una sonrisa que no es suya. ¿Te atreves a recorrerla? El camino de las ánimas, la maldición de la carretera 101. El sudor frío resbalaba por la nuca de Javier mientras ajustaba el aire acondicionado de su vieja camioneta Dodge. Eran las 3:17 de la mañana según el reloj digital. Y la carretera federal 101 que conectaba los pueblos fantasmas de la Sierra Gorda queretana se extendía ante él como una serpiente negra bajo la luna rojiza. «No deberías haber tomado este camino, idiota», se reprochó en voz baja, recordando las advertencias de su abuela Petra: «Esa ruta se traga a los vivos y escupe a los muertos». Pero el atajo le ahorraría 3 horas de viaje hacia San Miguel de Allende, y el cansancio de 2 días sin dormir nublaba su juicio. El viento silbaba entre los cactus y los mezquites, arrastrando consigo un olor a tierra mojada y carne en descomposición. La radio, sintonizada en una estación local, comenzó a distorsionarse. «Ayúdame. Está en la carretera». Javier golpeó el aparato. El sonido se normalizó, pero ahora solo transmitía un zumbido estático que le erizó los vellos del brazo. El primer indicio de que algo andaba mal fue el letrero oxidado: Oasis Sierra, 24 horas. Javier recordaba perfectamente que en este tramo no había estaciones de servicio desde hacía décadas. Las bombas de gasolina estaban cubiertas de telarañas espesas como cortinas, y el edificio principal, una estructura de adobe medio derruida, mostraba pinturas descascaradas de los años 50. Pero lo más inquietante era la luz cálida que se filtraba por las ventanas rotas. «Hola». Su voz resonó en el silencio espeso. El aire olía a gasolina vieja y flores marchitas. De pronto, un crujido. Alguien estaba detrás del mostrador. «Buenas noches, viajero», dijo una mujer de pelo canoso y delantal manchado. Sus ojos eran demasiado brillantes, como vidrios mojados. «¿Necesita combustible?». Javier notó que sus manos, al pasarle el recibo, tenían las uñas negras y alargadas como garras. Al salir de la gasolinera, sin haber cargado gasolina, aunque el tanque marcaba lleno, Javier vio por primera vez a los caminantes. Figuras humanoides se alineaban a los costados de la carretera, inmóviles, con ropas de épocas distintas: un charro de los años 30, una mujer con vestido de los 60, niños con uniformes escolares antiguos. Todos compartían 2 características: rostros desdibujados como fotografías borrosas. No proyectaban sombra bajo la luz de sus faros. La camioneta comenzó a fallar. El tablero parpadeaba mostrando mensajes imposibles: velocidad, 666 km por hora, temperatura exterior, -0 grados centígrados. En el kilómetro 101, casualidad, el motor murió por completo. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el tic-tac del reloj. Fue entonces cuando escuchó los 3 golpes. Top, top, top. Venía del techo. Algo pesado se arrastraba sobre la lona de la camioneta.
Javier contuvo la respiración mientras una sustancia negra y espesa como alquitrán comenzó a filtrarse por las esquinas del parabrisas. Javier, susurró una voz infantil desde el asiento trasero. Papá dice que bajes a jugar. Al voltear, vio reflejada en el espejo retrovisor una escena imposible, su propio cadáver desmembrado en el arcén, rodeado de los caminantes, que ahora alzaban sus brazos en señal de bienvenida. Aún no puedo arrancar de mi mente lo que sucedió en la carretera federal 186, que atraviesa la espesa selva entre Chetumal y Escárcega, en el sur de México. Lo que empezó como un viaje inocente hacia un pequeño pueblo maya llamado Spujil, terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de toda mi vida. No estaba preparado para lo que encontraría allí. Y hasta hoy, sigo sin comprender del todo qué fue lo que realmente presencié. Era una tarde bochornosa de junio cuando decidí tomar esa ruta. Mi primo Esteban, quien vivía en Chetumal, me había pedido que lo visitara para ayudarle a transportar unas antigüedades familiares hacia un rancho que había heredado cerca de Calakmul. Había escuchado rumores sobre esa carretera, hablaban de desapariciones, de viajeros que simplemente se desvanecían en medio de la nada. Pero como suele pasar, pensé que eran exageraciones locales, cuentos para asustar a los forasteros. La Federal 186, rodeada de espesos muros de selva virgen, tiene fama de ser traicionera. No solo por su soledad, sino porque a veces parece que el mismo paisaje se repite eternamente, árboles retorcidos, lianas colgantes y un sinfín de sombras que se mueven al borde del camino. Mi camioneta, aunque vieja, estaba bien equipada para el viaje. Solo era cuestión de seguir adelante, pensé. Nada podía salir mal. El sol comenzaba a derretirse en el horizonte, tiñendo todo de un naranja intenso. A pesar de que la luz se desvanecía, decidí continuar. El calor era sofocante, y el canto monótono de los insectos era la única compañía. Mientras avanzaba, noté que el tiempo se volvía extraño, cada kilómetro parecía eterno. A veces miraba el reloj y parecía que apenas habían pasado unos minutos, pero otras veces, horas enteras parecían condensarse en un instante. Lo más inquietante era la ausencia absoluta de señales de vida. Ni un solo vehículo, ni un solo caminante, ni caseríos, ni postes de luz. Solo la selva impenetrable y la carretera gris que se perdía en la distancia. El silencio era tan pesado que incluso el sonido de mi motor parecía ahogado, absorbido por la espesura. Fue entonces que, a lo lejos, vi algo que rompió esa monotonía. Un par de luces parpadeantes emergieron entre la bruma. Me ilusioné pensando que podía ser alguien necesitando ayuda. Aceleré un poco, pero a medida que me acercaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Era un automóvil destartalado, abandonado a un lado del camino, cubierto por una niebla densa que parecía brotar de la misma tierra. Me detuve unos metros antes de alcanzarlo. Encendí las luces altas y bajé la ventanilla, intentando ver si había alguien adentro. No vi movimiento. Ni siquiera sombras. Solo el coche, sumido en un silencio antinatural, como si llevara allí años. Algo dentro de mí me gritaba que siguiera adelante. Pero también había una curiosidad oscura, una necesidad irracional de saber más. Bajé del vehículo, sentí como el calor de la carretera subía hasta mis piernas, mezclado ahora con un frío casi espectral que emanaba de la niebla. Me acerqué al auto. Estaba vacío, salvo por algo en el asiento del conductor. Una carta, cuidadosamente doblada, descansaba allí como una advertencia. Temblando, la tomé. Al abrirla, encontré unas palabras garabateadas apresuradamente. No avances más. Ya es tarde. Ellos vienen. Antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador resonó desde la profundidad de la selva. Un grito humano, sí, pero deformado por un dolor y una desesperación que no parecían de este mundo. El papel cayó de mis manos. Paralizado por el terror, traté de regresar corriendo a mi camioneta. Pero cuando giré, el paisaje había cambiado. La niebla ahora era tan densa que apenas podía ver mis propias manos. El ambiente se volvió opresivo, como si la selva misma respirara alrededor mío. Sentí pasos detrás de mí,
pasos pesados, lentos, como si algo enorme me siguiera, acechándome entre la bruma. Me giré en seco, buscando con la mirada algo, cualquier cosa, pero no vi nada. Solo la niebla, viva, moviéndose, susurrándome cosas en un idioma que no podía entender. Con el corazón desbocado, logré llegar a la camioneta. Intenté arrancarla. El motor gruñó, pero no encendió. De pronto, el volante se trabó. Tiré de él con todas mis fuerzas, pero era como si una mano invisible lo sujetara. Entonces, lo vi. Una figura emergió de la niebla frente a mí. Alta, desgarbada, sin rostro definido. Una silueta que parecía desdibujarse como humo, pero con una intensidad que me heló hasta el alma. La figura se detuvo frente a la camioneta, y luego empezó a avanzar lentamente hacia mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. No sé cómo, pero finalmente el motor rugió con vida. Sin mirar atrás, metí primera y aceleré a fondo. Sentí como si algo rozara la parte trasera de la camioneta, como garras invisibles intentando detenerme. Conduje a ciegas entre la niebla durante lo que pareció una eternidad. No sabía si seguía sobre la carretera o si me internaba más en la selva. El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. Finalmente, como un milagro, la niebla empezó a disiparse. Vi una señal verde que indicaba la entrada a Spujil. Sin pensarlo, conduje hasta el primer hotel que encontré, un sitio pequeño y polvoriento, pero lleno de luz y vida. Nunca hablé con nadie de lo que vi esa noche. Ni siquiera con Esteban. Sin embargo, en la puerta del hotel, encontré algo que hizo que mi corazón se helara nuevamente, una carta, clavada en la madera, con la misma letra temblorosa. No debiste seguir. Pero no había nada. O al menos, nada que pudiera ver. Solo una sensación abrumadora de que algo, o alguien, estaba parado a unos centímetros de mí, observándome con un odio frío e inhumano. Aterrado, corrí a tientas hacia donde creía que estaba mi camioneta. Cada paso parecía costarme el doble. Como si el suelo mismo intentara hundirme en la tierra. Mis piernas se movían torpemente, como si arrastraran cadenas invisibles. Finalmente, toqué el metal caliente de la puerta de la camioneta. Me lancé adentro y cerré los seguros de inmediato. El motor, milagrosamente, arrancó al primer intento. Pero cuando levanté la vista, me di cuenta de que ya no estaba en la misma carretera. El paisaje había mutado. Del asfalto no quedaba nada. Solo un camino polvoriento, irregular, flanqueado por árboles torcidos como manos deformes que trataban de atraparme. La niebla seguía envolviéndolo todo. El cielo se había tornado de un gris enfermizo, sin rastro del sol ni de la noche. Era como estar atrapado en un limbo entre dos mundos. Con el corazón a punto de estallar, avancé a toda velocidad, sin mirar atrás. Pero a medida que aceleraba, podía ver figuras moviéndose entre los árboles. Al principio, pensé que eran animales. Sin embargo, no caminaban como bestias. Se desplazaban erguidos, tambaleantes, como sombras humanas mutiladas. Cada tanto, una de esas figuras emergía de la espesura, lanzándose hacia el vehículo. Rostros desencajados, miradas vacías, bocas abiertas en muecas de sufrimiento. Y todos parecían murmurar algo que no podía entender, hasta que comencé a captar algunas palabras. Devuélvelo. No debiste tocarlo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el volante. La carta. Esa maldita carta. ¿Había desencadenado algo al tocarla? Fue entonces que el camino terminó abruptamente. Delante de mí, como surgido de la nada, se alzaba un pueblo abandonado. Un letrero oxidado y casi ilegible pendía de un poste inclinado. Bienvenidos a San Matías de la Sierra. No recordaba haber visto ese nombre en ningún mapa. Las casas, de estilo colonial pero cubiertas de moho y vegetación, parecían haber sido abandonadas hacía siglos. Las puertas se mecían lentamente con el viento, produciendo un sonido chirriante que helaba la sangre. Sin otra opción, me adentré en el pueblo. Las calles de piedra estaban resquebrajadas. Cada ventana era un ojo vacío que me observaba. Y en el centro,
donde normalmente habría una plaza o una iglesia, se levantaba un altar extraño, cubierto de velas negras y restos de ofrendas podridas. Allí, de pie junto al altar, había una figura vestida con harapos. Su rostro estaba oculto bajo una capucha. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó un brazo y señaló directamente hacia mí. El motor de la camioneta se apagó. Todo sonido cesó. Ni siquiera los insectos cantaban ya. La figura habló. No gritó ni susurró, su voz retumbó directamente en mi cabeza. Tu sangre alimentará la tierra. Como antes. Como siempre. El terror me paralizó. No podía moverme, ni respirar. Sentí como algo frío y viscoso comenzaba a reptar por mis piernas. Miré hacia abajo y vi raíces negras brotando del suelo, envolviéndome, sujetándome, jalándome lentamente hacia la tierra. En un último intento desesperado, recordé la carta. La saqué de mi bolsillo, ahora empapada en sudor. Grité con todas mis fuerzas y la arrojé hacia el altar. En el momento en que el papel tocó el suelo, un estruendo sacudió el aire. La niebla explotó en todas direcciones. Las raíces se retiraron, y el pueblo entero pareció desmoronarse en un aullido de agonía. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la carretera, a plena luz del día. La camioneta, milagrosamente encendida, avanzaba lentamente hacia Espujil. El reloj marcaba apenas las 5 de la tarde, aunque yo sentía que habían pasado días enteros. Llegué a casa de Esteban sin decir palabra. Solo le entregué las antigüedades y me negué a regresar jamás por esa ruta. Desde aquel día, a veces, en las noches más silenciosas, escucho susurros en mi oído. Voces que dicen mi nombre, que me llaman, que me prometen que algún día volveré a San Matías de la Sierra. Y sé, en el fondo de mi alma, que no podré evitarlo. La maldición de San Lorenzo perdido. Me llamo Gerardo, soy originario de Campeche, y hace unos años tuve una experiencia que hasta hoy no logro olvidar. Todo comenzó cuando mi tío político, don Aurelio, un apasionado coleccionista de antigüedades, me pidió que lo ayudara a recoger unas piezas muy especiales en un pequeño pueblo perdido entre la selva de Quintana Roo, llamado San Lorenzo Perdido. Don Aurelio había comprado algunos objetos prehispánicos a un contacto local que vivía allá. Yo, necesitado de dinero y sin pensar demasiado en ello, acepté el encargo. Solo tenía que conducir mi vieja camioneta, recoger las piezas y volver a casa antes de la noche. Fácil, o al menos eso creí. Salí temprano en la mañana desde Campeche. Conforme me internaba en la carretera rumbo a Espujil y luego hacia las brechas secundarias, la señal del teléfono desapareció. A los lados del camino, la selva se cerraba como un muro verde, oscura y densa. No había señales de civilización, solo el rumor de insectos y el crujido ocasional de ramas. Al llegar a San Lorenzo Perdido, me recibió un anciano de rostro quemado por el sol y ojos vidriosos, que se presentó como Jacinto. Sin decir mucho, me entregó una caja envuelta en un rebozo de enequén. Cuando pregunté qué contenía, solo me advirtió con voz grave: no la abras aquí, y no te detengas en el camino. Pase lo que pase, no hables con nadie. Algo en su tono me erizó la piel. Sin hacer preguntas, metí la caja en la cajuela y emprendí el regreso. La primera hora de camino transcurrió en silencio, pero conforme avanzaba hacia la salida del monte, una neblina espesa comenzó a descender, imposible para esa hora del día. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Mi camioneta empezó a fallar, como si algo invisible jalara el motor hacia abajo. Entonces, de entre los árboles, vi figuras. Al principio pensé que eran campesinos, pero sus movimientos eran erráticos, como si flotaran más que caminar. Parecían vestidos con harapos antiguos, algunos llevaban sombreros anchos, otros cargaban cruces rotas en la espalda. Apreté el acelerador, pero el camino parecía estirarse interminablemente. Era como si nunca pudiera salir de ese maldito tramo. De repente, en medio del camino, apareció una niña. Tendría unos 8 años, su vestido blanco sucio y rasgado. Me miró con unos ojos vacíos, negros como el abismo.
Frené bruscamente, mi corazón latiendo desbocado. La niña alzó una mano, señalándome. Al instante, escuché una voz detrás de mí. Nos lo llevaste, ahora pagarás tú. Me giré instintivamente, y no había nadie en la camioneta. Solo el eco de esa voz horrible. Arranqué de nuevo. Conduje como loco, esquivando bultos que surgían de la niebla, mujeres sin rostro, ancianos llorando sangre, animales deformes que chillaban como bebés. Cuando por fin llegué a lo que parecía ser una desviación conocida, suspiré aliviado, pero ese alivio duró segundos. El letrero del cruce estaba cubierto de símbolos extraños, garabateados en algo que parecía sangre seca. Tomé el camino de la derecha, rezando porque me llevara de regreso a Spujil. Pero en lugar de asfalto, la brecha se hizo de tierra suelta, rodeada por ceibas retorcidas y ceibas negras que parecían moverse al ritmo de algo que respiraba bajo el suelo. La camioneta murió de golpe. Afuera, el aire era denso, como si respirara conmigo. Y entonces vi al fondo del camino un pueblo que no había notado antes. Bienvenido a San Lorenzo Perdido, decía el cartel desvencijado que crujía al viento. Pero, ¿cómo era posible? Ya había salido de allí. Sin otra opción, caminé con la caja en brazos hacia el interior del pueblo. Las casas eran ruinas carcomidas por el tiempo, puertas y ventanas cubiertas de trapos oscuros, símbolos tallados en piedra. Una campana sonaba en la distancia, aunque no había iglesia visible. A medida que me adentraba, las calles comenzaron a llenarse de sombras que susurraban mi nombre. Voces infantiles, ancianas, guturales, todas llamándome. En el centro del pueblo, encontré un altar hecho de huesos humanos y flores marchitas. Sobre él, una figura encapuchada me esperaba. Cuando me acerqué, la figura habló en un idioma que no reconocí, pero que entendí en lo más profundo de mi alma: has traído el precio. Ahora deberás sellar el pacto. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. La caja en mis manos comenzó a arder con una luz púrpura siniestra. De ella surgieron decenas de manos esqueléticas que trataron de atraparme. Con un último acto de desesperación, arrojé la caja al altar. Un rugido bestial retumbó en el pueblo. La tierra tembló. Las casas comenzaron a desplomarse. Las sombras chillaron de dolor y rabia. Corrí como nunca en mi vida. Atravesé la niebla, tropecé, me rasgué la piel con las ramas, pero no me detuve. Solo cuando vi de nuevo el asfalto bajo mis pies supe que había escapado. La camioneta, increíblemente, estaba allí, encendida, esperándome. Manejé de regreso a Campeche sin mirar atrás. No dije una palabra de lo sucedido. Don Aurelio solo me preguntó si todo había salido bien. Asentí en silencio, incapaz de hablar de lo que había visto. Desde esa noche, no puedo dormir bien. A veces, en la oscuridad de mi cuarto, escucho golpes en la ventana. Y, si me atrevo a mirar, puedo jurar que veo a la niña, parada allí, sonriendo, esperándome. Porque, como me dijeron aquella vez, uno no puede escapar de San Lorenzo Perdido. Solo se puede posponer el regreso, hasta que ellos decidan llamarte otra vez.